Bienvenidos a nuestro culto familiar de adoración. En Comunidad Cristiana, Casa de Alabanza como asociación religiosa de un solo corazón, agradecemos a Dios el permitirnos en este medio vía online y el que nos acompañes junto a tu apreciable familia. En este nuestro culto dominical, en el que celebramos la gloria de nuestro Dios Padre y de quien recibimos toda clase de bendición, salvación y mucho más, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Salvador. Como iglesia que obedece los preceptos bíblicos, hoy nos reunimos como un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Sí, como familia de la fe. Este culto lo realizamos en tiempo y de una manera semipresencial, unidos por el Espíritu Santo. Informamos que nuestros cultos congregacionales son semipresenciales en la iglesia, en los días y horas habituales, domingo, miércoles y viernes, con hermanos y hermanas que asisten con las respectivas medidas sanitarias. El programa de radio Celebrando su Gloria y el culto dominical se seguirán enviando por esta vía o canal de YouTube, mismos que puedes volver a escuchar y ver. Amados y amadas, Dios es espíritu y donde su espíritu está, ahí hay libertad. Participemos de la libertad de Dios por medio de Cristo en comunión con su Espíritu Santo, que nos dé toda clase de salvación, bendición y más. Celebremos a nuestro Dios. Bendiciones en y con Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo hermoso de estar unidos como pueblo de Dios, como su iglesia, en un solo espíritu para alabarle, bendecirle y reconocer sus grandiosas obras. Es menester escuchar la palabra para que nuestra fe aumente. Es necesario transmitirle este conocimiento a nuestros hijos. Qué compromiso tan grande, porque a nuestros hijos no nada más se le enseña con palabras, sino con nuestra conducta. Así es que la palabra de hoy toque nuestras vidas y seamos rejuvenecidos en el Espíritu de Dios para seguir adelante. Yo les invito a que junto conmigo oremos al Señor. Oh Dios, venimos en obediencia ante ti, agradecidos por tu gran bondad y seguros que nuestro clamor de cántico y alabanza, de implorar de todo corazón perdón, ayuda, salvación, súplica en oración y más, tendrá respuesta favorable. Ante los ataques que enfrentamos del enemigo, adversidad, problemas, ciertos que nos bendecirás según tu poderosa promesa de salvación, quienes nos unimos en comunión como iglesia en este culto y aún en donde estén nuestros hermanos. Pedimos el derramar de tu Espíritu Santo para caminar en tu verdad, en todo cuanto hagamos. Te rogamos que nos limpies de toda maldad con tu perdón, agradecidos de tu protección, exaltación, salvación, provisión, que en tiempos difíciles tú nos otorgas, con tu poderoso amor, dándonos toda bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en comunión contigo, Dios Padre, y tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vayamos juntos a la lectura de este día, que es Salmo capítulo 28. Hoy vamos a leer los versículos del 6 al 9. Y dice la palabra de Dios así: Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón, y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad, y pastoreales, y susténtales para siempre. Amén, amén y amén. Alabemos y exaltemos el precioso nombre de nuestro Dios.
alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Hiciste un lugar por medio de tu amor. Nuestros corazones hoy rebosan con loor. Nadie como tú, tan justo y tan fiel. Queremos darte gracias por lo que has hecho. Venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Un canto hay en mi corazón, hoy cantaré al Señor, un canto de libertad, ahora libre danzaré. Y en la oscuridad y en la lluvia reiré, gozándome en su amor, un canto de libertad, ahora libre danzaré. Su espíritu libera, su aliento vida me dará. Un canto hay en mi corazón, hoy cantaré al Señor, un canto de libertad, ahora libre danzaré. Y en la oscuridad y en la lluvia reiré, gozándome en su amor, un canto de libertad, ahora libre danzaré. Su espíritu libera, su aliento vida me dará. Cristo, tu amor me levantará, eres mi razón para cantar esta canción, Señor. Tu nombre bendeceré. Ante tu trono danzaré, te traigo un canto celestial, esta canción, Señor. Tu nombre bendeceré. Cristo, tu amor me levantará, eres mi razón para cantar esta canción, Señor. Tu nombre bendeceré. Ante tu trono danzaré, te traigo un canto celestial, esta canción, Señor. Tu nombre bendeceré. Tu nombre bendeceré. Tu nombre bendeciré. Oh, sí. Nuestro Señor Jesucristo, que colmaba
a todos aquellos que le seguían, les colmaba de bien. A los que estaban enfermos sanaban, a los que tenían necesidades les ayudaba de gran manera. Qué precioso es haber podido conocer a Jesús en persona. Qué impactante para las vidas de aquellos hombres, de aquellas mujeres, cuando el Raboni, el maestro, podía interactuar, platicar y aún tener amistad con las mujeres, que eran lineamientos prohibidos en la cultura judía de aquel tiempo. Y aún haciendo tanto bien, nuestro Señor Jesucristo fue traicionado, pero también se cumplía la palabra que Él tenía que morir. Pero en aquella cena, cuando Judas le traicionó y le entregó, aquellos judíos llenos de envidia, llenos de emociones de homicidios, gritaban con mucho enojo que Él no era el Hijo de Dios. Jesucristo, al saberlo, nunca se opuso y fue dócil. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque no fue un hombre quien te traicionó. Fue la necedad de muchos hombres que no querían ni siquiera verte. Pero tú cumpliste hasta el último tiempo. Gracias, gracias, Señor, por ser nuestro Salvador. Ahora vayamos a la lectura de esta tarde también, la segunda lectura que está en Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Bien, escuchemos la hermosa palabra de Dios de este día. Damos gracias a Dios porque su palabra nos sustenta en medio de tantas circunstancias que podemos nosotros enfrentar. Para algunos son pruebas, para algunos son ataques de Satanás o del diablo. Días atrás me hacían la pregunta: ¿puede una persona que esté endemoniada asistir a una iglesia? Le decía que sí. Se quedó viendo y le contesté y le dije: pues el mismo Satanás, la Biblia dice que se sienta en los primeros lugares. Así dice la Biblia, pastor. Le dijo, sí. Y en base a eso, pues quise tomar el día de hoy esta enseñanza, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo. Resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe. La fe, la certeza, seguridad de lo que va a suceder, aunque no lo percibimos o lo vemos. Pero como dijo Habacuc Dios, espéralo, aunque tarde vendrá. Y quiero sustentar este mensaje en el primer carta de Pedro, en la primera carta, capítulo 5, versículos 8 y 9. Antes habría dicho: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él exaltará cuando fuere tiempo. Y también por allá nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros o de vosotros. Pero dice esto: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
al cual resistid firmes en la fe, firmes en la fe, resistir firmes en la fe. Padre, te rogamos que bendigas tu palabra. No nos has engañado. La Escritura que fue inspirada por tu Espíritu, así nos lo menciona. Gracias, Señor, porque sabemos que como fundamento y base de nuestra fe, nosotros somos provocados a triunfo. Todo en el nombre de Cristo. Amén. Decía yo, el Señor, vuelvo a repetir, nunca nos ha engañado. Por allá en Efesios dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, imperios y señoríos, etc. En este pasaje llama la atención que quien lo escribe es Pedro. Pedro, al cual un día Jesús le dijo, Satanás. Jesús habría dicho a sus discípulos, he aquí, subo a Jerusalén para padecer de los escribas, de los fariseos, del pueblo, etc. Pedro le llama aparte y le dice, no te suceda tal cosa, Señor. Y Jesús voltea y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Pedro luego entonces sabía de lo que escribía. Su experiencia está plasmada en la Sagrada Escritura como testimonio de lo que él fue creyendo en Jesús. El mismo que fue sacado de las aguas, el mismo que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese Pedro en su enseñanza nos previene y nos hace ver que podemos nosotros ser atacados como él mismo fue atacado. Vuelvo a repetir esa frase porque en la Biblia nos lo enseña. Nos previene y nos apercibe de que de la manera que él fue atacado, también nosotros podemos ser atacados. Es hermoso saber que por eso el Espíritu Santo Jesús nos los dio, dice el libro de Romanos, que hemos recibido el Espíritu del Hijo. Y el Espíritu del Hijo no solamente recibir las bendiciones como tiempo atrás compartía. Dice que Jesús fue, Hebreos 1, versículo 2, heredero de todo. Nosotros somos coherederos junto con Jesús por el Espíritu de Cristo que nos dio. Notemos eso. Entonces también somos herederos de todo junto con Jesús. Pero no solo eso. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Esa parte a veces no la queremos entender o comprender. Pero la Escritura nos enseña que Jesús le venció. No quiero entrar en esa profundidad para no distraer el mensaje. Pero Jesús le venció con el Espíritu y con la palabra. Nosotros como cristianos podemos vencer con ese mismo Espíritu de Jesús que nos fue dado y que mora en nosotros para de la misma manera vencer al enemigo con esa presencia de Él por su Espíritu de Jesús y por la palabra. Y Pedro, conociendo esto, vuelvo a repetir, nos enseña que no caigamos en la indolencia, en el descuido, en la pasividad, en tengo a Cristo y no pasa nada. Tenemos que tener, según estos pasajes, los ojos bien abiertos. Y una de las cosas tiene que ver con el que, de la misma manera en que debemos nosotros cuidarnos, debemos de vigilar nuestro hablar, nuestro hacer, nuestro pensar. ¿A través de qué? Del dominio propio. Porque dice, sed sobrios. Nos lo pide mandando, exhortando, como quieran llamarlo. Pero ¿cuáles son los propósitos y los planes del diablo? Destruir nuestra fe, asaltar nuestro corazón con el propósito de saquear todas las promesas o quitar todas las promesas del Señor, y por ello
Pedro dice, estén alertas, estén despiertos, guardándose, cuidándose, protegiéndose, observando las cosas sin distraerse, de tal manera que se aparte su atención de Dios. Apartarse de una vida virtuosa traerá consecuencias. De una vida honesta traerá consecuencias. Apartarse e irse a la maldad traerá consecuencias. En el libro de Ezequiel 8 y en otros pasajes de Ezequiel dice que aquel que comete una injusticia no le será tomada el tiempo, parafraseando, que sea juzgado. No le alcanzará. Mas si el injusto se convirtiere de su mal camino, dice la Escritura que será salvado. El apóstol sabía por propia experiencia, como decía hace unos momentos, de lo que el enemigo provoca y hace. Por eso él dice que anda y andará el diablo como león rugiente. Y cuando dice como león, es porque no es un león, es una falsa imitación. Recordemos que Apocalipsis menciona que Jesús en el capítulo 5 dice aquí el león de la tribu de Judá que ha vencido, y yo digo vencerá. Jesús es el que nos rescató y nos salvó, pero Satanás dice que anda como león rugiente, ruge, tal parece que está hambriento, y su mejor alimento, algunos dicen los cristianos, no, toda la humanidad quiere destruir. Y en ese momento en el que escribe Pedro, nos alerta que cada uno de los creyentes, iglesia, familia que le ha entregado su vida al Señor, permanezcan firmes, que el diablo, que conoce también las cosas, sabe cuál es el lado débil, que es desguarnecido, o el lado flaco, dirían algunos, para atacar a aquellos que han dejado las puertas o las ventanas abiertas para que el enemigo haga con su astucia caer como hizo caer a Adán y a Eva. Algunos llegan a decir esa frase, más sabe el diablo por viejo. Es un refrán común, porque Satanás aprovecha todos los defectos de las personas. No solamente eso, conociendo las virtudes y los planes, quiere que tropiecen estos. Cuando es de sembrar, siembra confusión. Jesús dice, el sembrador salió a sembrar. Y algunos, no voy a hablar sobre la buena tierra, no. Hay un momento en que Jesús dice que el enemigo también por la noche salió a sembrar y sembró cizaña. ¿Cuál es el objetivo? Confundir. Causar divisiones y pleitos en el hogar, en el trabajo y aún en el mismo corazón. Proveyendo malos entendidos, dicen, entre las personas. Discordia que quebranta toda comunión o unión que Dios quiere que el ser humano tenga. Pero ante todo aquel ataque, el apóstol Pedro, vuelvo a repetir y lo insisto, conocía causas y motivos, lo vivió, lo experimentó, negó a Jesús y fue tan doloroso ello. Él dice que el remedio para destruir o derrotar o no permitir que el diablo gane en la batalla, dice que es ofreciendo resistencia. Como Santiago también, el apóstol Santiago lo dijo. Someteos, dice Santiago en el capítulo 4:7, someteos pues a Dios,
resistid al diablo y él huirá. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. La Biblia me enseña que la manera en que podemos nosotros vencer aquellos ataques que el enemigo quiere dar o asentar en el corazón de los creyentes o del mundo es resistirle, acercándonos a Dios, dice. ¿Qué significa resistir? Tenemos que entender y comprender primero esa parte, como dijo también Pablo a los Corintios, porque no desconocemos las maquinaciones del diablo. Tenemos que cuidarnos solícitamente, con integridad, nuestras vidas ante cualquier ataque del diablo. Romanos 12, 21 dice: no seas vencido de lo malo, o no seas vencido por Satanás, sino con el bien, con Jesús vence el mal. Estoy parafraseándolo, pero esa es la verdad bíblica. No seas vencido de lo malo, o sea, que no te venza el diablo, sino antes con el bien que es Jesús, vence al diablo o al mal. El diablo es malo y quiere la maldad de los hombres. Lo he dicho, es tan malo que cuando a Judas le recomendó ahorcarse, no lo dice la literalidad, pero lo puedo entender en el espíritu. Dice que le dijo: ponte una soga, cuélgate en el árbol. ¿Y qué creen? La soga se le rompió. Hasta malo para hacer las cosas. Y dice la escritura que cayó Judas y se hizo pedazo. Es malo, el Señor lo dice. La maldad no significa solamente para hacer caer, sino que para hacer sus cosas no es bueno. Jesús lo venció y lo tiene bajo sus pies, y yo doy gracias a Dios por él. Por eso yo no le hago ese tipo de guerra. Yo sé en quién he creído, lo tiene bajo sus pies, y nosotros los cristianos, según el libro de Juan capítulo 10, estamos en sus manos, y de sus manos, tanto del Padre como de Jesús, nadie nos puede arrebatar. Esa es la palabra de nuestro Dios, y con él vencemos el mal, con Jesús. Decíamos que el diablo es malo y quiere la maldad en el corazón de los hombres. Creyentes, incrédulos, pastores, evangelistas, en todos, en brujos, en hechiceros, en cristianos, él desea el mal y la maldad en todos. Carece de bondad, de misericordia, el diablo. Carece de paz, de justicia. Es dañoso, daña, es nocivo para la salud. Por eso les hace entrar en adicciones a algunos. Se opone a las buenas razones el enemigo, Satanás, se opone a las buenas razones. Obvio, se opone a la gran, poderosa y bienaventurada razón de que Jesús es el Hijo de Dios y que es nuestro Salvador. Por eso quiere llevarnos a ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia, dice. Son ángeles o demonios que se han rebelado contra Dios. Por eso algunos dicen que siguen sus disoluciones. De mal humor. Se complace en la maldad. O sea, para que entendamos, siempre anda de malas, tanto para hacer las cosas, obstruir, pero también para hacerlas mal. El diablo forza a hacer acciones incorrectas, a andar en las tinieblas, en la amargura y en el dolor, de tal manera que la luz del Señor no les resplandezca, dice la Escritura. Son perros dormilones, dice el libro de Isaías. Andan de mal, y luego Pablo a Timoteo le dijo, y van a ir peor, de mal en peor. Las cosas mejorarán. He compartido esa enseñanza. Sí y no. No, póngase de acuerdo. Me dicen, ¿cómo? Sí, para los que creemos en el Señor, no para los que no le han entregado su vida al Señor. Y es por eso que ahí te invitamos a que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Así lo tenemos que enseñar. Así lo dice la Escritura. Si quieres en este momento recibir a Jesús,
Puedes decirle: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi ser espiritual, mi cuerpo, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Yo renuncio al diablo con todas sus obras y te recibo a ti, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador personal. Te doy gracias porque escribes mi nombre en el libro de la vida y puedo decir que soy salvo. ¿Y sabes por qué es importante esa oración? Porque el diablo quiere llevar a la gente a la hipocresía, a la falsedad. Vuelvo a repetir, es la cizaña que se siembra, de la cual Jesús dijo: no la corten, déjenla, pero vendrá el fin del siglo o el fin del tiempo, a donde se cortará, y la cizaña, la hipocresía, la maldad, el pecado será echado al fuego, al infierno, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Mas el trigo que es zarandeado, el cristiano verdadero, el limpio, el puro, el íntegro, el que le entregó su vida a Jesús, el que resistió, el que permaneció firme, estará gozándose en la eternidad, día a día, año a año, siglo a siglo, por siempre, glorificando y exaltando a su Salvador, diciéndole: tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque con tu sangre nos has redimido de toda lengua, linaje, pueblo y nación. Esa es la grandeza de nuestro Señor. Ahora, el apóstol Pedro nos dice que para mantener esa fe, esa certeza de bendición, ese mantener que significa conservar, esa provisión constante de Dios en el bienestar y en la satisfacción, para no fallar y no perder todo beneficio. Pedro nos instruye entonces en esto que nos dice: sed sobrios, que significa la disciplina propia de pensar con la razonalmente y no neciamente. El sobrio es una persona templada, que no tiene aspavientos ni inflados. Sabe que depende de nuestro Señor Jesucristo, y si hoy no tengo, mañana tendré, porque Él dijo que está conmigo todos los días de mi vida. Se habla sobre, dice, anda sobrio, o sea, de que no se puso a tomar. Porque el que anda tomado divaga, habla incoherencias, dicen algunos, pero el sobrio camina y anda con integridad. Luego entonces el sobrio debe de aprovechar todos sus conocimientos sometidos a la voluntad de Dios. También dice que velemos. Algo que nos dice es velad, que significa estar alertas de las trampas espirituales de la vida y dar pasos apropiados para asegurarnos de no caer. Asegurarnos de no caer, de no sufrir, de no tropezar. David decía: por poco y resbalo si Dios no hubiese estado conmigo. La Biblia nos enseña que la parte de velar tiene que ver con no dormir, observar atentamente todo lo que está pasando, ir más allá de una jornada ordinaria. Cuando el apóstol nos dice resistir, tiene que ver con, algunos dicen, bueno, entonces tengo que tolerar, tengo que aguantar, tengo que sufrir. Eso manejan como resistir, pero no es a lo que se refiere el apóstol Pedro. Vuelvo a repetir, él testifica porque lo vivió. Resistir para el apóstol tiene que ver con combatir las pasiones y los deseos no correctos delante de Dios. Es oponernos a las acciones de violencia que en este caso el enemigo quiere poner sobre nuestras vidas. Es contrariar, es rechazar, es contradecir toda cuestión que el enemigo quiera poner tanto en lo mental, espiritual y en lo físico. Es manejar la espada de la palabra en contra del mismo Satanás, como Jesús lo hizo
porque el diablo sabe la escritura. A Jesús se lo dijo. Lo subió al pináculo del templo y le dijo, échate, arrójate, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que te guarden. Usando la misma escritura quiso hacer caer a Jesús, pero Jesús sabía que al único que se le debe de obedecer es a Dios. Así el enemigo, usando la escritura, quiere contrariarnos para hacernos desmayar. Pero la escritura dice, resistid y él huirá. La palabra tiene que hablar también ahí que dice que estemos firmes. ¿Qué significa firmeza? Ser estables, no divagar. Santiago dice que a veces nuestras acciones son como las ondas del mar, que van de un lado a otro. Y dice que el hombre de doble ánimo, la mujer de doble ánimo, es inconstante en todos, no dice algunos, en todos sus caminos. O eres o no eres creyente. La Biblia así lo menciona. Ser estable, ser fuerte, firme significa fortaleza, que no se mueve y no vacila. Ay, sí, no. Entero, constante, con bases fuertes y firmes y estables. Es la postura que consiste en estar parado con firmeza, con valor y con violencia, dice el Señor. Y algunos dicen, ¿cómo violencia? Dice, el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. Y la valentía es humillarnos delante de Dios para ser fortalecidos por su grandeza de espíritu sobre nuestras vidas. También tiene que ver con constancia, carácter definido sin cambiar. Sin cambiar, como dicen algunos, así es, así fue y así ha de ser. Definitivo. Estar firmes es estar en lo cierto, es pararse y aceptar la actitud decidida de no cambiar. La Biblia así lo menciona. Y en el libro de Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido. Algunos creen que han resistido, pero dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado o contra Satanás. Cuando nos dice esto, hasta la sangre, tiene que ver con hasta morir. Estar dispuestos a morir, pero no fallarle a Dios. Jesús lo dijo, ¿de qué le sirve al mundo o al hombre ganar al mundo si su alma la pierde? Muchos buscan a Jesús o a Dios para ganar en este mundo tanto como sea posible, pero se olvidan del gran regocijo que debe de ser el ver recibido a Jesús para vida eterna, porque sin duda nada se van a llevar. También aquí nos dice, no habéis resistido hasta la sangre o la muerte. Jesús también hizo una referencia. No tengas temor al que te quita la vida. Ten temor, teme a aquel que después de muerto te puede mandar al infierno. Concluyo. Santiago nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Como lo compartía, sed sobrios, velad. El diablo quiere destruir, devorar, pero resistamos firmes en la fe puesta en Cristo Jesús. Oremos. Dios, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Para algunos son consejos, para algunos son exhortaciones, para mi corazón son mandatos. Practicando esto, con fe lo he dicho y lo diré. No le tengo
miedo al diablo. Porque yo sé, como dijo Pablo a Timoteo en el segunda carta, capítulo 1, versículo 12. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y que es poderoso para guardarme, para cuidarme, para protegerme, para defenderme, para proveerme. Bueno, para hacer justicia. Yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardarme sin caída. Y ese eres tú, Señor Jesús. Yo te ruego y te pido que en este momento bendigas a todos y cada uno de los miembros de la iglesia, Casa de Alabanza, con todas y cada una de las misiones o iglesias hermanas. Pero no somos mezquinos en el corazón. Te rogamos que bendigas a todos y cada uno de los que participen de este culto, así como toda tu iglesia que está en África, Asia, Oceanía y en Europa y América. Te rogamos, Señor, que esa iglesia se levante como siempre lo has querido, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, pero también en el poder de tu Espíritu para victoria. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque ahora recibimos de esa tu paz. Amén, amén, amén. Muy buenos días a todos. Queremos agradecer a todos los niños, a todos los papás que pudieron conectarse a través de YouTube, pero antes de todo eso queremos dar toda la gloria y toda la honra para nuestro Señor Jesucristo, porque todo el trabajo que hacemos es para gloria de Él. Gracias a todos los papás que nos apoyaron con sus pequeñitos a conectarlos en YouTube. Gracias a todos los niños que se conectaron por Zoom con nosotros, con los maestros. También queremos agradecer a todo el equipo de trabajo que está detrás de nosotros. Nosotros 4 estamos aquí al frente, pero atrás de nosotros hay un gran equipo que fue de mucho apoyo para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por permitirnos servirte. Gracias, Señor, porque estamos dando lo mejor que tenemos para cada uno de nuestros pequeñitos. Y queremos también darles una noticia muy importante. Sé que las condiciones de salud de los semáforos todavía no están en condiciones de podernos reunir dentro de la iglesia. Es por eso que a partir del mes de agosto vamos a tener nuestras clases también por YouTube y nuestras clases también por vía Zoom para poder seguir teniendo ese contacto con cada uno de los niños. Yo sé que va a ser de gran bendición para cada uno de sus hijos, pero también va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y nos estamos viendo muy pronto. Por favor, estén al pendiente porque tendremos grandes sorpresas. Y pequeñitos, los amamos, les mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Damos gracias a Dios en esta mañana por la palabra, damos gracias a Dios al pastor Nahum porque siempre el Señor nos ministra, nos habla y lo más hermoso es que escuchamos la dulce voz del Señor. Bien, vamos a ofrendar, vamos a darle al Señor, Él ha bendecido nuestras vidas y vamos a darle. Yo te voy a invitar a que abras la escritura en el capítulo 2 del libro de Levítico, capítulo donde nos habla de las ofrendas. Ciertamente el pueblo de Israel llevaba ofrendas de animales, ofrendas de cebada, ofrendas de algunas otras cosas, pero aquí hay unas indicaciones muy interesantes que nosotros debemos aplicar a nuestra vida. Dice en el versículo 11, Levítico 2, dice: ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura. Mira cómo dice la escritura: ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel, dice, se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis, dice, a Jehová, mas no subirá sobre el altar en olor grato. Cuando nosotros ofrecemos algo que no viene honradamente, cuando no viene de una manera íntegra, en santidad, de verdad que podemos traer mucho oro, podemos traer mucho dinero, pero al Señor no le agrada.
esto de que una ofrenda leudada significa algo que no viene bien. Dice que aunque la ofrezcas como primicias, no subirá, dice, sobre el altar en olor grato. Pero dice también el versículo 13, sazonarás con sal toda ofrenda de primicias. Sazonarás con sal, lo vuelvo a repetir, toda ofrenda que presentes. Y no harás, dice, que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Qué significa la sal? La sal era usada como ungüento en algunos momentos. Era usada para las heridas, por ejemplo. La sal también es un elemento que se agrega a los alimentos para conservación. Y por otro lado, la sal es un elemento que se utiliza para llevar gusto al paladar. Si nosotros lo analizamos, la sal representa entonces la vida de sacrificio que nosotros hacemos a nuestro Señor Jesucristo, no un sacrificio de martirio, sino un sacrificio de buen fruto, de amor hacia nuestro Dios. La sal también representa el perdón de los pecados. Cuando ese ungüento, dice, se pone sobre las heridas, es para restauración, es decir, para el perdón de nuestros pecados. Y la sal representa la conservación de nuestra vida en integridad y en santidad. Cuando nosotros ofrecemos a Dios, le ofrecemos de lo que Él nos ha dado y lo ofrecemos con olor grato a nuestro Dios, es decir, lo ofrecemos sazonándolo con la sal de la salvación y la sal del amor de nosotros a nuestro Dios. La Biblia nos dice que Él ama al dador alegre. Dice en el versículo, si ofrecieres a Jehová ofrendas de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y sigue algunas otras cuestiones más. Lo importante es que nosotros sabemos lo que le damos al Señor porque viene de Dios. Todo el pueblo de Dios reconocemos que lo que nos da el Señor o lo que recibimos viene de nuestro Dios y lo hemos recibido de una manera honrada, de una manera sabia e inteligente, pero bendecida por Dios. Vamos a tomar nuestra ofrenda, vamos a darle al Señor en esta mañana y vamos a entregárselo y Él va a seguir bendiciendo nuestras vidas siempre. Padre, en esta hora te damos muchas gracias. Venimos delante de tu presencia para ofrendar, Señor, para darte. Tú has bendecido, Señor, todos los días nuestra vida. No nos ha faltado el alimento, el calzado, el vestido, el sustento diario, Señor. Bien dice tu palabra y bien nos enseñó Jesús a decir, Padre nuestro, danos el pan de cada día. Y cada día, Señor, tu palabra nos dice que nos colmas con tus beneficios. Gracias te damos, Dios, porque haces suplir todo lo que a tu pueblo le falta o necesita. En esta hora, Señor, nosotros depositamos esta ofrenda, pero sabemos que tú eres el que la bendices, la multiplicas, Señor, y haces que sirva para el extendimiento de tu reino. En esta hora, Señor, bendice a todo tu pueblo, toda obra de sus manos. Dios, sus trabajos. Algunos tienen negocios, algunos en oficinas, algunos, Señor, por su propia cuenta, Señor, hacen labores. Dios, en el nombre de Jesús te pedimos que toda obra de nuestras manos sea bendecida en el nombre de Jesús. Y si alguien tiene falta de trabajo, abre alguna puerta, Señor, donde pueda, Señor, ser empleado, ser admitido como trabajador. Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te pedimos que ayudes, que prosperes y que saques adelante al que tiene problemas financieros. En esta hora te lo pedimos y te damos muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, rápidamente damos gracias a Dios en esta hora porque esta semana, este miércoles, iniciamos con el campamento de jóvenes. Jóvenes, los invitamos a participar, inscríbanse, las inscripciones están abiertas. Papás, motiven a sus hijos para que participen. A partir de este próximo miércoles a las 6 de la tarde habrá actividades. A las 10 de la mañana estaremos en las conferencias de
en el canal. Entonces les invitamos, hermanos, a participar, justificados por Dios, basado en Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice, justificados pues para con Dios tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese hermoso plan de Dios de salvación y de justificación y de santidad e integridad de nuestras vidas, como es plasmado. Entonces, jóvenes, los invitamos a participar. Seguimos trabajando por este medio, este canal. Seguimos, la iglesia tiene actividades semipresenciales. No estamos en participación todos los elementos, por ejemplo, del grupo de alabanza, pero tenemos 2, 3 cantos en nuestra reunión y la palabra, la oración, la lectura de la Escritura. Entonces les invitamos, hermanos, semipresenciales, con las medidas establecidas, con los lineamientos para mantener el cuidado y la sana distancia. Entonces les invitamos, hermanos, a participar. Por otro lado, seguimos con nuestro programa de radio a través de este canal. Les invitamos a que estemos atentos y que sigamos el enlace que se nos envía a través de las redes sociales para, a través del canal, entrar al programa de radio todos los domingos, 10 de la mañana. Invitemos o participemos, compartamos esta liga, este link, para que a quienes necesitan o quienes creamos o queremos que escuchen la palabra del Señor, la reciban. No nos quedemos solamente con nosotros, sino enviemos el mensaje de salvación a todo el mundo. Saludos a todos quienes nos miran, a la iglesia y a quienes se han adherido al canal, escuchando la palabra del Señor. Nuestro anhelo y nuestro deseo y nuestra oración es que Dios les bendiga y les escuche y supla todo en cuanto a lo que le pidan a Él. De verdad, reciban un abrazo, una palabra de bendición de Casa de Alabanza. Vamos a orar, vamos a despedirnos en esta hora, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Cerremos nuestros ojos. Padre, nuevamente, Señor, sintiendo tu presencia, nuevamente, Señor, estando aquí en tu casa, nuevamente adorándote en espíritu y en verdad, nuevamente, Señor, encontrándonos contigo, gozándonos contigo. En esta hora terminamos este culto, en esta hora nos despedimos, Señor, pero sabemos que tú no te apartas de nosotros. Tus ojos están puestos sobre los que te temen, dice tu palabra. Y aquí estamos nosotros, Señor, con ese temor reverente hacia ti. En esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tú bendigas a toda la iglesia en todo lugar. Donde quiera que esté un hijo tuyo, donde quiera que esté, Señor, alguien que invoca tu nombre, Señor, sé tú con él. En esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, clamamos pidiendo que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea sobre toda la iglesia, en todo el mundo, desde el norte al sur, desde el este al oeste, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para ti y tu familia. Recuerda seguirnos mandando tus peticiones al correo casadealabanza@gmail.com. Estaremos orando por ti. Y no olvides activar la campanita para recibir nuestras notificaciones al instante. Cristo te ama. Nos vemos en la siguiente.